Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y los que lo van a ver después por la grabación de esta clase. Comenzamos nuestra tercera clase ya de nuestro curso número 16. Ya van quedando este y otro más, ya va quedando poquito de este magíster. Los dejo con la profesora que ya está lista ahí para una nueva clase. Bienvenido a todos. Hola chicos, bueno, buenas noches, bueno, buenas tardes, noche, aquí es de noche ya, así que no sé. Ya yo digo buenas noches porque ya es bien tarde ya y hay mucho frío. Espero que por donde estén ustedes estén bien abrigaditos o que no haya frío o tanto frío como en Talca. De verdad que está bien helado acá. Bueno, vamos a continuar. Espero que hayan ido avanzando con la actividad que es en pareja, ¿cierto? Alguien me preguntó una duda, se la aclaré, así que no tengan problema. Si tienen alguna duda, no entienden algo, siempre consulten. ¿No me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí, ¿eh? Allá. Y se Si tienen escucha. alguna duda, consulta, no hay ningún problema, ustedes escríbanme. Hay alguien que me escribió directamente para preguntarme sobre su proyecto, pero me lo mandó casi que completo. Entonces, la verdad, como un cierre de semestre, me ha sido complicado revisárselo esta semana, pero yo le voy a dar una revisada y ahí le voy a dar mis comentarios, ¿vale? Em, con respecto a las evaluaciones, bueno, como ya les había comentado, estoy en conversaciones con la directora María Luisa para ver si puedo cambiar la tercera evaluación, como les había dicho, para que fuera con algo más específico. La decana está buscando algunos temas de investigación para aquellos que todavía no tienen tema de investigación, no saben en qué hacerlo. Por favor, los que no tengan tema, háganselo saber para saber hasta cuántos temas tenemos que buscar, ¿vale? Porque si ya ustedes tienen definido en qué van a trabajar, pues ideal. Pero si hay alguien que todavía tiene duda o no saben qué hacerlo, escriban para poder ayudarlos a conseguir un tema. Y más que la tercera evaluación, como les comenté, quiero que se relacione directamente con lo que quiero o con lo que ustedes pretenden hacer como trabajo final, ¿ya? Para ir avanzando y que llegue lo más prolijo posible a la última etapa. ¿Ok? Ya, dicho esto, vamos a compartir para comenzar un poco la clase de hoy. Em, Acá veo que no son tantos, así que a lo mejor, terminamos un poquito antes, porque si hay menos, entonces igual es menos preguntas, menos para participar en el ejercicio final que siempre hacemos. Ya, entonces, hoy vamos a ver cómo, como parte de esta asignatura de actividad de graduación uno, la tercera unidad que está relacionada con el tema de discusión bibliográfica. ¿Ya? Vamos a ver un poco lo que es discusión bibliográfica, las normas APA, vamos a ver la atención de brechas de investigación y la justificación de una propuesta y vamos a ver ejemplos claros y vamos a terminar como siempre con un ejercicio práctico. ¿Ya? Por la idea es que ustedes vayan trabajando o incorporando varios temas que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura, ¿vale? Primeramente vamos a hablar lo que es la discusión bibliográfica, definición, propósito, alcance. Después vamos a ver los tipos de revisión bibliográfica que existen. Están las narrativas, las sistemáticas y las meta-análisis. Análisis. Están las normas APA, cómo se cita, cómo se hace la referencia, ¿ya? El formato que debe tener la referencia, que está relacionada con las normas APA. Después vamos a ver la detención de brechas de investigación, vamos a ver los tipos de brechas y las estrategias para darnos cuenta por dónde o cómo presentar nuestra propuesta, ¿ya? Y de ahí viene, bueno, de la brecha al objetivo de investigación, justificar esa propuesta a partir de la brecha que encontremos. Y después, como les decía, poner casos reales relacionados, por supuesto, con economía circular y con el ejercicio ese final que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, para empezar, hay que ver lo que es una discusión bibliográfica. Cuando hablamos de discusión bibliográfica, hablamos de revisión de literatura, revisión bibliográfica, estado del arte, todo está muy relacionado con buscar información, ¿vale? En literatura que me ayude en el proceso sistemático de identificar, analizar, sintetizar y evaluar críticamente la producción científica que existe relacionada con el tema que yo estoy investigando. Eso es a grandes rasgos. ¿Y con qué? Con el fin de situar la propuesta dentro del estado del arte y justificar su pertinencia. O
sea, yo busco lo que hay en literatura relacionado con lo que yo quiero investigar para poder decir, bueno, mira, de todo esto que hay, todavía esto no se ha estudiado, la brecha, y ahí es donde o donde va a entrar mi investigación, ¿ya? De forma general, para eso uno hace una discusión bibliográfica o una revisión bibliográfica o de literatura, ¿ok? Primeramente, para contextualizar, como les había comentado, ubicar el problema en el conocimiento acumulado y muestra su relevancia histórica y científica. O sea, voy a buscar literatura porque mi problema, lo que yo estoy diciendo que puedo resolver es importante, ¿ya? Voy a buscar a partir de qué, de toda literatura acumulada, de todo lo que se ha investigado sobre el tema que a mí me interesa o el tema que yo quiero abordar, ¿ya? Luego voy a identificar brechas, como les decía, detectar en la literatura lo que la literatura no ha resuelto, o sea, de todo lo que encontré, que es lo que no ha resuelto y que la nueva investigación va a abordar o lo puede trabajar o lo puede tratar, ¿ya? Finalmente, construir el marco teórico, que es lo mismo, es la discusión bibliográfica, revisión bibliográfica, al seleccionar la teoría, conceptos y modelos que van a sustentar el diseño metodológico que yo voy a proponer después. ¿Ya? También es otra cosa que tengo que incluir dentro de mi revisión bibliográfica, porque a lo mejor yo voy a hacer una metodología, o sea, no sé, por ejemplo, yo puedo determinar polifenoles por muchas formas o actividad antioxidante por muchas metodologías, ¿ya? Pero a lo mejor lo que está reportado en literatura siempre es el método de FRAP, por ejemplo. Y yo en el laboratorio voy a utilizar el método de DPPH, hipotéticamente, ¿vale? Entonces yo voy a hablar de la metodología que existe, pero cómo mi metodología la voy a comparar con esta que ya existe o va a ser mejor o qué cualidades tiene la mía que no tiene con la que está reportada. ¿Me sigue? Entonces, al final, también puedo trabajar la parte de metodología en una revisión bibliográfica. ¿Ya? Y bueno, un ejemplo claro de economía circular, por ejemplo, una tesis sobre bioeconomía circular en el sector vitivinícola del Maule debe revisar la literatura sobre gestión de residuos orgánicos, simbióxisis industrial y normativa REP en Chile. Son como los temas que no puedes dejar de mencionar en una revisión bibliográfica si vas a trabajar un tema como este que estamos proponiendo, ¿vale? ¿Para qué? Para contextualizar la propuesta en lo que ya se sabe y lo que aún no se ha estudiado, o sea, buscar la brecha con un contexto específico. ¿Ok? Ahora, los alcances van a definir los límites temáticos, o sea, puede ser temporal, puede ser geográfico, ¿ya? De la búsqueda bibliográfica. Establecerlo de forma explícita evita la revisión incompleta o excesivamente amplia, porque a veces nos vamos y a veces incluso hasta repetimos varias veces la información, porque diferentes autores lo dijeron, tenemos que tener también poder de síntesis para agrupar lo que realmente es importante y después puedo referenciar, no sé, cuatro o cinco autores que tal vez hablaron lo mismo, entonces puedo sintetizarlo y no estar repitiendo, ¿vale? Y tampoco hacer algo excesivamente amplio que el revisor o la persona que esté leyendo se pierda de tanto eh, de tanta información que está presente. Entonces siempre es importante irnos bien al centro, no, o sea, hacer como un esquema de dónde quiero partir y a dónde quiero llegar para no desviarme y no salirme del tema principal, ¿ya? Entonces, cosas importantes que sí tengo que cumplir. Temática, ¿ya? ¿Qué incluye el tema o la dimensión temático? Artículos sobre economía circular y residuos agroindustriales. En el caso de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿ya? Yo voy a ver artículos de economía circular y residuos agroindustriales. Por tanto, no puedo eh, incluir literatura sobre residuos hospitalarios o minería, porque no tiene nada que ver con mi tema. ¿Se entiende? Tengo que centrarme en mi tema. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de mi investigación. Después, la parte temporal. O sea, las publicaciones no deben ser, ahí puse 2020, 2025, pero realmente de 2010 en adelante está bien la revisión que yo voy a realizar, ¿ya? Sobre todo que la investigación, o sea, los artículos, las publicaciones que yo encuentre, ideal si son de los últimos 5 años, porque quiere decir que es un problema, una problemática que está siendo estudiada, ¿me siguen? Entonces, si hay una problemática que yo reporto o leo o busco del 1980, evidentemente ya casi no va a tener relevancia en la actualidad. Ahora, esto no quita que si hay una referencia biográfica muy importante que me define una metodología o me define un significado, un proceso, algo muy específico que yo lo voy a trabajar
o que es relevante para lo que yo quiero desarrollar, yo lo puedo citar, evidentemente. Pero siempre se ha buscado que la literatura sea lo más actualizada posible. Y de hecho siempre se busca que, no sé, que más de un 20, 30 o incluso hasta un 50% de la biografía pertenezca a los últimos 5 años. Lo ideal sería eso, ¿ya? Que el 50% mínimo de mi biografía esté dentro de los últimos 5 años. Eso es muy bien evaluado por los revisores de cualquier tipo de proyecto, incluso de las tesis, ¿ya? Ahora, como yo le decía, aquí, ¿qué es lo que no puedo hacer? Estudios anteriores al año 2000, por ejemplo, a no ser que sean clásicos fundamentales, o sea, que sean bibliografías muy puntuales, que son importantísimas y no puedo dejar de mencionar. No sé, un mecanismo de acción que todavía no ha sido actualizado y todavía se sigue trabajando y utilizando el de 1970. Ah, ese sí vale la pena referenciarlo, ¿me entienden? Luego la parte geográfica. Si mi contexto es latinoamericano y europeo, o sea, lo que voy a ver es si el contexto, tanto europeo como latinoamericano, aplica a Chile. Porque si yo voy a hablar solamente de Europa y de otro país que no sea Chile, en algo que no es aplicable a Chile, pues no me interesa para lo que yo estoy trabajando. ¿Me siguen? Que yo voy a desarrollar mi tesis en Chile, para resolver un problema en Chile. Por tanto, alguna relación tiene que tener eso que estoy mencionando, que ocurre en el mundo, que ocurre en Europa, que ocurre en Latinoamérica, que puede ser, que puede tener alguna incidencia en Chile o que puede ser aplicado en Chile. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que no puedo hacer? Estudios sin transferibilidad al contexto chileno. Eso es súper importante. El tema del idioma. O sea, generalmente la bibliografía que yo busco o paper que yo busco, idealmente que estén en inglés, que es muy buena la literatura que está en inglés y por eso, bueno, por eso la mejor información uno la encuentra en ese idioma, ¿cierto? En español o en portugués, que son idiomas que más o menos se manejan, que son, sabemos que hay mucha literatura en estos tres idiomas. Ahora, nunca buscar una información en un idioma que no sea, o que es muy difícil de traducir al español o hacer la conversión. Entonces, es mejor buscar literaturas confiables. También eso es súper importante. Buscar la fuente o tipos de fuente que sean confiables en cuanto a investigación científica. A nadie se le ocurre buscar una revisión bibliográfica en el Rincón del Vago, ¿cierto? O en sitios que realmente no son importantes o que no tienen, o que son de procedencia dudosa o que no sean como confirmado de alguna manera su veracidad, ¿vale? Entonces, finalmente ahí nos vamos a los artículos EASY, en Scopus, entrevistas EASY, en revistas de Scopus, en libros académicos también, en informes de organismos oficiales. A veces hay también, por ejemplo, libros de congresos donde se adjuntan todos los resúmenes. También ahí uno puede buscar información, pero como le decía, ni Rincón del Vago, ni en los blogs, ni en Wikipedia, porque eso no tienen respaldo, ¿ya? Que diga, realmente es muy, es seguro que así como lo que están planteando es lo correcto, ¿ok? En ese sentido es súper, súper importante que siempre busquen lugares que sean verificables. Y ahí, como le decía, generalmente está en inglés o en español. Bueno, pues tú ves algunos, pero generalmente en español e inglés. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de revisión bibliográfica? Tenemos tres principalmente. Están los narrativos, ya donde el resumen general de la literatura, o sea, resume de forma general la literatura sin protocolos preestablecidos y útil para obtener panoramas amplios de un tema emergente. O sea, a mí me sirve para plantear de forma general lo que hay en literatura relacionada con el tema que yo quiero abordar. ¿Ya? Generalmente se usa más en la parte introductoria, cuando vimos introducción, ¿cierto? En la introducción de la tesis o en un capítulo teórico, o sea, la introducción de un capítulo en sí, ¿ya? Pero no para hacer la parte de revisión bibliográfica completa de mi trabajo, no me sirve este tipo de. Me ayuda como para el encabezado de mi revisión bibliográfica, pero no para el desarrollo, ¿ok? Está la sistemática, que lo que hace es una búsqueda exhaustiva con criterios de inclusión y exclusión, empíricos y reproducibles, y minimiza los sesgos. Aquí al lado, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una revisión sistemática, donde lo que se hace es usar los resultados para tomar decisiones, ¿ya? En este caso son decisiones clínicas en casos en salud, ¿basada en qué? En evidencia. Eso es importante. Cuando yo hago revisión bibliográfica,
voy a buscar mucha información de datos duros. Es importante que yo en mi revisión bibliográfica ponga datos duros porque eso va a fundamentar la importancia de mi propuesta, ¿ya? Si yo solamente lo hago todo narrativo y no pongo ningún dato, pues evidentemente no es algo que sea tan importante. Cuando yo coloco datos duros de países que tienen ese problema, del por ciento que representa, no sé, un residuo, la contaminación que causa, en Chile cuánto se produce, cuánto se genera, los problemas de salud que generan, pero en por ciento, en cantidades, eso evidentemente hace o demuestra que mi trabajo es relevante. Lo que yo voy a resolver es relevante. Realmente existe el problema a nivel país y mi propuesta va a resolver ese gran problema. ¿Me sigue? Entonces, es súper importante que, eh, la revisión sistemática esté bien fundamentada, que la calidad, aquí lo más importante es la calidad de los resultados. Mientras más alta es la calidad de los resultados, pues mejor va a ser mi revisión sistemática. ¿Ok? Y por último está la meta-análisis, que es la integración estadística de resultados de múltiples estudios para obtener conclusiones cuantitativas globales. O sea, esto me sirve más que nada para hacer revisiones de evidencias en políticas públicas, ¿ya? Para tomar decisiones, para crear nuevas leyes, nuevas normas. Generalmente esto es lo que se usa, hacer muchos estudios estadísticos, buscar mucha información sobre estudios estadísticos, ¿ya? Generalmente nosotros nos centramos más en la segunda, en la sistemática, porque es buscar información relevante de problema que yo voy a trabajar o la solución que yo quiero dar a un problema que ya existe, ¿ya? Y como decía, narrativa más para la introducción y para comenzar este capítulo de revisión bibliográfica. ¿Ya? Ahora, a la hora de yo hacer mi revisión bibliográfica, siempre tengo que citar de dónde saqué esa información. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la información no la creé yo, no se me ocurrió a mí, sino que yo empiezo a leer y luego yo voy haciendo mi revisión bibliográfica en base a la información que encuentro. Pero esa información la encontré en algún lado, ¿cierto? En alguna revista, en algún libro. Entonces, ahí surge lo que conocemos como las normas APA a la hora de escribir esa referencia bibliográfica. ¿Ya? Y las normas ABA no es más que un sistema de estilo y citación muy utilizado, o sea, inicialmente era para ciencias sociales, ciencia de la salud, pero ya ahora se está metiendo fuertemente en todo lo que es ciencia aplicada. Por tanto, economía circular necesitamos aplicar normas APA también en nuestra bibliografía, ¿ya? La séptima edición es del 2020, que es la que está vigente, y lo que hace es como mejorar las versiones anteriores, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve? Una, para dar credibilidad intelectual a los autores citados. Quiere decir que cuando yo escribo algo y yo veo la referencia bibliográfica, uno sabe, la revista te da mucha información, los autores te dan mucha información y tú puedes decir, ah, es confiable esta información que estoy entregando o que está entregando este estudiante. ¿Sí? Permite al lector localizar la fuente original. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo alguna duda, yo puedo buscar el artículo. Si su referencia biográfica está bien escrita, yo puedo buscar el artículo y puedo corroborar que lo que usted está escribiendo está bien, ¿ya? Tal vez me interesa abundar más en el tema y yo puedo buscar la referencia a raíz de cómo usted escribió la referencia biográfica, ¿ya? También evita el plagio académico, porque si yo pongo mi referencia bien colocada, estoy diciendo que esto que está adelante no lo inventé yo, sino que lo saqué de una referencia bibliográfica. ¿Ya? Y además homogeniza la presentación del documento científico. O sea, si yo todas mis referencias las escribo en norma APA, todas mis referencias van a estar organizadas y expuestas de la misma manera. Y eso es súper, súper importante en cualquier tipo de tesis, no solamente de magíster, de doctorado, sino también en proyectos cuando uno postula. Los revisores se dan el trabajo de revisar eh, revisión bibliográfica por revisión, cita por cita, así, literalmente. ¿Y por qué lo hacen? Porque a veces encuentran que en la referencia bibliográfica hay referencias que no están en ninguna parte del documento y al revés. Hay referencias que coloco en el documento que no están en las referencias al final de mi proyecto. Es súper importante que vayan a la par haciendo revisión bibliográfica y la lista de referencias bibliográficas para que les quede bien normalizado y sigan las normas APA. De forma general, la norma APA vienen los autores, eso es importante, generalmente
Algunos ponen el apellido y después el nombre con sigla, en otros ponen el nombre y las siglas después. Generalmente se pone el primer apellido y seguido las siglas del nombre y del otro apellido, ¿vale? Dividido uno del otro por punto y coma, o sea, de un autor al otro es un punto y coma lo que se coloca, después viene el año entre paréntesis de cuando se hizo esa publicación, luego el nombre de la publicación, eso es importante, luego el nombre de la revista, siempre en cursiva, también eso es importante, ¿vale? Y después vienen como los datos, el volumen, ¿cierto? El número de página, si es una sola página o hay artículos que solamente no ponen de qué página, sino que ponen la página inicial nada más, bueno, se coloca solamente la página inicial, pero si están los dos, con el guión en el medio, y ahora en esta edición se tiene que colocar también el DOI. El DOI es esto que viene acá abajo en azulito, que es propio de cada artículo. Es como el root del artículo, por decirlo de alguna manera. Yo pincho ahí y me lleva al sitio donde yo puedo ver el artículo o puedo ver al menos el resumen del artículo, quién publicó el artículo y si tengo para pagarlo o si es de un sitio de pago, debo pagarlo ahí para poder descargarlo. Pero me lleva al sitio oficial. Entonces, el DOI, se llama así DOI porque así se empieza el link. Es súper importante colocarlo en cada referencia en la parte de bibliografía, no en la revisión bibliográfica. En la revisión bibliográfica yo les voy a mostrar cómo se hace ahora, sino esto que tengo aquí al lado es para hacer la cita de todas las referencias al final de mi proyecto, ¿vale? Profesora, ¿a Entonces, qué se bueno, refiere el lenguaje inclusivo en la séptima edición de APA? aquí está, Ah, sí, aquí abajo, mira, aquí abajo se lo estaba comentando. La séptima edición, ¿qué trae diferente con respecto a la sexta? Una, que hasta 20 autores en lista de referencia, sin lugar de publicación para libros, o sea, da lugar para publicación para libros, doy siempre como hipervínculo, o sea, que yo lo pinche y me lleve al lugar, y nuevas pautas de lenguaje inclusivo. Eso es como la gran diferencia que tiene la nueva edición con respecto a la edición anterior. Ahora vamos a ver algunos temas y ahí tal vez les quede un poquito más claro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer una cita narrativa, el autor forma parte del texto. Por ejemplo, yo voy a decir, en este caso, por ejemplo, según este autor, la economía circular redefine el concepto del valor al extender la vida útil y los recursos. ¿Ya? Aquí importante, voy a poner el apellido del autor, ¿ya? Y el año. Eso no me puede fallar. El apellido, según fulanito, entre paréntesis, el año en que lo escribió, en que lo publicó y después lo que él planteó, ¿vale? Ahora, si mi artículo tiene más de tres autores, porque si tiene los tres, yo podría decir, según Mirabal, Gallardo y Navarro, en el año, entre paréntesis, 2017, bla, 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 bla. Pero si hay más de tres autores en ese artículo, yo lo debo poner el ETAL. ¿Vale? ¿Y dónde lo pongo? Después del apellido, pongo ETAL, punto, y después el año. Ese ETAL me está diciendo que mi artículo tiene más de tres autores. Entonces, por eso lo debo señalar como para decir, no es este solamente autor, sino que hay más de un autor en mi paper. ¿Vale? Antiguamente uno antes ponía, según, no sé, Mirabal y colaboradores, también podía decir, entre paréntesis 2017, o en el 2017, mencionaban que la economía circular, pero ya no. Ahora es el apellido del autor principal del paper. Si es uno solo, se coloca el solo con el año entre paréntesis, si no, el TAL como está representado acá. ¿Ya? Ahora, también puede ser la cita entre paréntesis. Cuando yo hago esto, cuando yo hablo un concepto o digo algo que busqué o leí en un paper. Por ejemplo, la economía circular redefine el concepto de valor al extender la vida útil de los recursos. ¿De dónde saqué esa información? Entre paréntesis, coloco esa referencia y cómo la coloco de la misma manera, pero queda todo dentro de paréntesis. Primero el apellido del autor principal, ETAL si hay más de tres autores, si no coloco los tres ¿cómo se llama? Apellidos, ¿ya?
O sea, de los dos apellidos. Si son tres o más, ya se pone directamente el ETAL. Punto y coma, 2017 en este caso, porque es el año de ese país. ¿Ok? O sea, se pone el apellido y el año, todo dentro del paréntesis. ¿Ya? Si no hay, si es un solo autor, se pone coma 2017. El punto y coma es cuando yo pongo el ETAL. ¿Ok? Ahora, si yo cito, si hay cita directa o textual, o sea, si yo voy a copiar textualmente lo que dice una persona en algo muy específico, yo pongo, por ejemplo, entre comillas, lo que dice esa persona porque es textual, ¿ya? Arriba yo no lo puse textual, yo lo puse con mis palabras y lo saqué de dónde, de esta referencia. Pero en este caso yo estoy diciendo, la economía circular es un sistema industrial restaurativo y regenerativo por intención y diseño. Y eso textualmente, lo pongo entre paréntesis, lo dijo MacArthur 2000, el año y la página donde lo dice, porque en este caso es un libro o es algo mucho más grande, ¿ya? Pero es importante mencionar, ay, se me fue, ¿y dónde estoy? Ay, Dios, me fui, discúlpenme, se me fue la hoja y me fui para otro lado. Ya, aquí estamos. ¿Ok? Sí, importante. Aquí yo voy a agregar en qué página exacta del documento que estoy trabajando, puede ser un paper, o sea, un artículo, un libro, pero tengo que decir la página exacta. ¿Por qué? Porque estoy citando textualmente. Entonces tengo que ubicar lo que estoy citando textualmente en qué parte de todo mi documento está. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, se escribe entre paréntesis también la página, aparte del nombre y del año. Ojo, si es una página, si mi texto está en más de una página, pues entonces lo pongo como rango, como corresponde. Importante, esto no puede ser un texto de, no sé, un párrafo completo, no, es una frase. Sobre todo en revisión bibliográfica no se escribe tanto. Tal vez cuando voy a dar un discurso yo puedo decir un párrafo entero de alguien que dijo, pero cuando hago revisión bibliográfica yo puedo citar textualmente una oración, una idea, ¿cierto? Algo muy específico. Si no, debo redactarlo con mis palabras, ¿ya? Y lo último es como fuente secundaria. O sea, citar lo que otro autor cita. Por ejemplo, el modelo fue propuesto por fulano de tal, ¿cierto? Y aquí adentro el año en que lo citó él, que fue citado por fulano en el 2017. ¿Se dan cuenta? Es como una cita dentro de la cita y lo citó como economía de rendimiento, entre paréntesis, porque esto es textual. Generalmente este tipo de cita no se usa mucho. Esto de una cita dentro de la otra generalmente no se utiliza. Pero las tres anteriores son muy, muy utilizadas. Esa es la verdad. Generalmente la que más se utiliza es la segunda en temas de científico, investigación. Esta tercera se utiliza mucho en temas de cosas sociales, en cosas de psicología. Se utiliza mucho porque son frases de personas célebres o personas que han estudiado mucho un tema, ¿ya? Pero generalmente nosotros los temas científicos relacionados con economía circular o ciencias básicas duras, las dos formas que más se utilizan son las dos primeras, ¿ya? A través de citas narrativas o citas por paréntesis. Son las que más se van a utilizar y son las que más ustedes mismos van a utilizar. Ok. Regla. Solo cuando no se puede acceder al original, incluir ambas fuentes en la lista de referencias. Solo la fuente consultada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí estoy diciendo que lo saqué de Stalin, ¿vale? Entonces yo en mi revisión bibliográfica voy a decir que yo lo saqué de realmente. ¿Vale? Ahora, si yo no puedo acceder al original, entonces puedo referenciar ambas para, si no lo encuentro en esta, el revisor podría encontrar lo que yo estoy citando en la otra bibliografía. Pero como les digo, esta de fuente secundaria ustedes casi nunca la emplean, esa es la verdad. Ya, ahora, formato según tipo de fuente. Regla general, ¿cómo se referencia cualquier tipo de referencia, valga la redundancia? Orden alfabético por apellido del primer autor normalmente, siempre, como le decía, el apellido y después en solamente las letras principales o la primera letra de cada nombre y apellidos, porque hay personas que les gusta verse en los artículos con los dos apellidos, por ejemplo, o
con su nombre y el apellido, que hay muchas veces que cuando uno va a publicar, uno pone normalmente, no siempre pone el nombre completo en las publicaciones, ¿vale? Entonces yo tengo que ser capaz de encontrar el artículo para buscar quién lo escribió, para escribir después mi referencia en este formato de norma APA. Es súper importante que lean bien, porque a veces cuando, no sé, viene de la India o viene de otros países, que no estamos acostumbrados a ese tipo de nombre y apellido, no sabemos cómo ordenarlo. Entonces es súper importante que busquen. Este es un trabajo muy... o sea, es más, para mí es el más complicado o pesado. No es complicado, sino hay que tenerle mucho más detalle. En la actualidad existen algunos sistemas que ya te van haciendo automáticamente la revisión bibliográfica. O sea, tú buscas entra la referencia y automáticamente te está generando tu listado de referencias. Que después les voy a mostrar algunos de ellos para que lo vean, ¿ya? Pero a la vieja escuela o en la vieja escuela, ¿cómo se hacía? Usted buscaba el artículo, lo referenciaba en tu revisión bibliográfica y después en tus listas de referencias tenías que escribir cada autor, buscar el título de la revista, o sea, crear tú la cita. Y realmente es un trabajo titánico cuando tú tienes, no sé, 50 60 papers, hacer todo ese trabajo de verdad para mí es lo más pesado que hay en un proyecto, es la parte de colocar bien las referencias. Porque esto te puede dejar fuera de un proyecto, de una postulación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Cada tipo de referencia tiene su forma, o sea, si, de dónde procede esa información, si de un artículo, si de un libro, si de un informe de un organismo, si de un congreso. Entonces es importante saber cómo referenciar en cada caso, ¿ya? Esto sí es tedioso, pero una vez que lo entiendan, no es difícil aplicarlo. Y el orden siempre es lo mismo, ¿ya? Viene primero el apellido, coma, la inicial del nombre de la persona, después punto y coma si viene otro autor, separo con punto y coma por cada autor que venga. Después el año del artículo, entre paréntesis, luego mi título del artículo, posteriormente el nombre de la revista, que sí debe estar, yo siempre la coloco en cursiva y generalmente se coloca en cursiva, aquí se me fue colocarlo en cursiva, pero siempre se coloca en cursiva. Después viene el volumen y el número, si lo trae de la revista. No todas las revistas traen números, a veces viene solamente el volumen, ¿vale? Luego la página o las páginas, el rango de páginas en que está, en que abarca el artículo en este caso. Y finalmente el DOI, que como les decía, a partir de ahora con la edición, la séptima edición, debe colocarse sí o sí. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo referenciar. Como les decía, hay personas que ven o tienen más de un nombre o les gusta colocar todas sus iniciales. ¿Ya? Eso. Los libros. ¿Cómo voy a referenciar un libro? Y de la misma manera que un artículo. Primeramente el apellido del autor, luego la coma, la inicial, punto y coma si viene otro autor, así sucesivamente, tantos autores tenga el libro, después el año de publicación del libro, título del libro y la edición y la editora. Es importante poner la editorial de donde sale el libro, ¿vale? Aquí tienen un ejemplo claro también para que lo puedan ver. A ver, este que les mostré ahorita, por eso se referenciaba de esa manera, era un libro de MacArthur, ¿ya? Si es un capítulo de un libro, o sea, hay temas que yo necesito el libro completo porque es de sobre economía circular, por ejemplo, y voy a hablar todo el tema que encontré o leí en ese libro. Pero si yo voy a hablar una técnica específica de un libro, por ejemplo, de análisis químico, y voy a hablar sobre una técnica específica que voy a utilizar o voy a emplear, pues entonces yo me a, voy a las páginas o voy a referenciar las páginas exactas dentro del libro donde está lo que yo estoy informando. Porque no sé, hay libros que tienen 3, 4 tomos o hay un libro que tiene, no sé, 500 páginas y yo lo que voy a informar o voy a incorporar dentro de mi edición bibliográfica son 2 hojas. Entonces, realmente la persona que va a revisar lo que tú estás diciendo no se va a leer las 500 hojas. Entonces, yo ahí acoto poniendo dentro de la bibliografía de qué página a qué página está la información que yo estoy referenciando. ¿Ok? Pero el resto es lo mismo. El apellido, el nombre, la inicial del nombre, punto, el año,
el título del capítulo del libro, o sea, primero el libro, el capítulo del libro, la editorial, el título del libro y aquí la página de dónde a dónde va. Es súper importante, ¿ya? El editor, el título del libro, las páginas donde va y la editorial, ¿ya? Entonces, de esta manera, yo no solamente busco el libro, sino que sé en qué capítulo está y además de qué página debo leerme, ¿ok? Y también tenemos si saco la información de un informe de organismo o institución, ¿ya? Eso es súper importante. También ahora hay muchas personas que, si voy a hablar de una empresa en específico, la empresa también tiene página web, ¿ya? Entonces yo también tengo que referenciar la página web de donde yo saco la información de esa empresa, por ejemplo. En este caso, pongo el organismo, que puede ser, en este caso es CEPAL, pero puede ser una ONG, puede ser el INIA, ¿me siguen? Cualquier tipo de organismo o organización o un instituto, ¿vale? Después el año, siempre antes del año, antes del título, es punto, como es un punto y seguido, ¿cierto? El año entre paréntesis, luego el título del informe y el URL para poder encontrar dónde yo puedo encontrar esa información. En el caso de una página web de una empresa, que voy a colocar el nombre de la empresa, si hay una actualización de un año, colocar el año, ¿ya? El artículo, porque normalmente yo dentro de la página de la empresa voy a buscar la información que me interesa, también un artículo que ellos mismos publicaron dentro de su empresa o un reporte. Entonces debo decir el nombre del reporte y el URL de donde saqué la información, para que sea fácil llegar hasta la información que usted está reportando y el evaluador pueda revisarla sin ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes que se pueden cometer en las normas APA? Existen dos tipos de errores. Los errores más frecuentes son los que están en rojo, estos tres primeros, y los errores de forma son estos dos que los vamos a ver también. Bueno, lo más frecuente es esto, que el nombre completo va abreviado, o sea, que no me coloquen el nombre, me colocan el nombre completo, completo. No. Se pone el apellido y el nombre es abreviado, solamente con la letra inicial del nombre, ¿vale? Eso es algo que se hace muchísimo. Ojo con eso. El título de los artículos no va entre comillas. Uno coloca el título normal, no va entre comillas y hay que incluir el DOI, que no se incluye el DOI, también es súper común que hay personas que no se esfuerzan en buscarlo, no lo colocan y eso ahora con las normas APA de la séptima edición es súper importante y lo revisan mucho, ¿vale? Ahora también el guión de ese guión grande, ya no se usa el guión chico, sino que es el guión grande que se está usando ahora entre el número de páginas, aunque yo a veces todavía me equivoco en eso porque es un detalle, son detalles que realmente no es tan relevante. ¿Ya? El nombre de la revista también es importante colocar el nombre, no es poner journal, es poner journal qué, o sea, es poner el nombre de revista completo y en cursiva como le había comentado. ¿Ya? Luego esto, según, no se puede citar de esta manera. ¿Cómo se cita en la forma narrativa? El apellido no va entre paréntesis, va fuera, como les comenté, aquí abajo está lo correcto, aquí lo pusieron dentro, va fuera del paréntesis, el año sí va entre paréntesis, y en el caso de que haya más de tres, como les decía, hay que colocar el ET a L punto fuera también del paréntesis. O sea, cuando yo voy a referenciar algo en cita narrativa, solamente el año va en paréntesis, el apellido va fuera, ¿ya? También respetar las mayúsculas es súper importante, sobre todo en nombres de organismos. Por ejemplo, en este caso, eh, aquí, si se dan cuenta, está escrito en minúscula, pero realmente lo correcto es escribirlo en mayúscula, porque es el nombre de la fundación. ¿Ya? Luego, esto, que es lo que yo les decía, yo no puedo decir, busqué la información en la página del INIA, por ejemplo, ¿ya? O en este caso del CEPAL. La información, textualmente, copiar la página web o el URL directo no puede ser. Yo tengo que decir el nombre del organismo primero, que es lo que corresponde, o de la empresa, luego entre paréntesis el año de donde publicó esa información que yo estoy diciendo que la saqué de esa página, y luego recién, después del título de ese artículo o de ese reporte, es que va la página o el URL de esa información que yo estoy poniendo. ¿Ok? Eso es lo último que se pone. ¿Ya? Y por último,
Otro error de forma es colocar este formato que ahora en la norma APA no se incluye, no va, ¿ya? Cada cita debe ser completa e independiente. Esto antiguamente se utilizaba cuando yo decía, bueno, lo referencié anteriormente, entonces colocaba eso y estaba diciendo que ya estaba citado anteriormente. Ya eso no se usa. Ahora hay que colocar la cita cada vez que yo voy a referenciarla en el texto. A lo mejor yo lo uso 3 veces en diferentes momentos, pues yo voy a colocar mi cita que estoy referenciando las 3 veces. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, hasta ahí, dudas con normas APA eh, o la parte de revisión bibliográfica, de la parte que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Porque ahora vamos a empezar a ver lo de la parte de la flecha y por qué es importante. ¿Ya? Déjame ver acá. No sale así. Ok, ahí se me fue. Ya. Entonces, ¿qué es una brecha de investigación? Es un área de conocimiento que no ha sido suficientemente estudiada y donde los estudios existentes presentan limitaciones que abren espacio para nuevas investigaciones. Y ahí es donde uno se puede colar porque yo puedo hacer nuevas investigaciones, nuevas contribuciones a un tema que ya existe. ¿Ya? Identificar una brecha es el acto fundacional de la justificación de cualquier propuesta de investigación. O sea, si yo no doy con una brecha, mi investigación no tiene sentido. Porque, ¿qué voy a resolver? O sea, ¿para qué estoy investigando? ¿Para qué estoy haciendo una propuesta de proyecto si nadie la va a utilizar? Si no es un problema lo que yo estoy planteando o una solución a un problema que no existe. ¿Ya? Si es un problema que ya ha sido estudiado y que no tiene nada más que por dónde buscarle soluciones. Ya no hay más nada que no haya sido estudiado, no haya visto. O sea, siempre hay cosas que uno va a poder analizar, encontrar por dónde, brechas, por dónde poder mejorar algo que ya existe. Pero tengo que darme cuenta de eso antes de, ¿ya? Yo leo la bibliografía, reviso toda mi literatura y yo digo, ah, por aquí yo puedo ir en mi investigación, con mi propuesta. Eso es súper importante. Ahora bien, primeramente, señales de que encontraste una brecha, es súper importante. Yo empiezo a leer y encuentro algo que dice, se necesitan más estudios sobre. Ya eso me está diciendo a mí que lo que yo encontré no es suficiente, que no hay suficiente información sobre ese tema, porque ya alguien está diciendo, se necesita más estudios sobre. ¿Se entiende? Por ejemplo, ningún estudio analiza el fenómeno en el contexto que te interesa. En el caso de nosotros, Chile, Maule, sector vitivinícola. Yo empiezo a revisar y no encuentro nada relacionado con el sector vitivinícola en Chile, en Maule, con lo que yo estoy buscando, de la información que estoy buscando. Ah, entonces quiere decir que todavía hay un nicho que yo puedo atacar, hay una brecha. Yo puedo trabajar ese tema porque nadie lo ha visto o yo no encontré nada en literatura relacionado con eso. ¿Me siguen? Los estudios existentes usan metodologías inconsistentes o dan resultados contradictorios. O sea, las metodologías que están usando no son suficientes para explicar el fenómeno. Ah, entonces yo voy a proponer una nueva metodología o voy a hacer una metodología que compare o que de alguna manera aterrice lo que está en literatura. ¿Sí? Y lo último, por ejemplo, un periodo temporal reciente no ha sido cubierto. Por ejemplo, por ley REP. Se planteó la ley REP en su momento, todo lo que se quería lograr con la ley REP. Sin embargo, no hay ningún estudio que después, o hay pocos estudios que demuestren, después de aplicar la ley REP, cuánto se ha disminuido. Tal vez hay alguna empresa que sí tenga ese estudio hecho internamente, pero no hay información suficiente en literatura. Entonces ahí, ¿se dan cuenta? Entonces siempre buscar el tiempo temporal del estudio que se está haciendo o del que yo quiero hacer para ver lo que se hizo. A lo mejor se hizo, no sé, en el 1800 o en el 1900, a alguien se le ocurrió hacer esto. Y en la actualidad, hasta el momento, nadie más ha tocado ese tema y no sabemos si ahora con las nuevas tecnologías se puede hacer en menos tiempo, logro disminuir, no sé, otro tipo de contaminante que en ese momento no existía. ¿Me sigue? Se puede aplicar a otro tipo de industria. En ese sentido, es importante siempre ver el periodo temporal. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo, y este es de una investigación real en ecología, donde el modelo de distribución de especies, que era lo que se estaba viendo, y se hicieron
En la búsqueda de revisión bibliográfica llegaron a tres puntos donde se dan cuenta que se hicieron preguntas donde ahí estaba la brecha. Se dieron cuenta que había todavía cosas que podían resolver. Por ejemplo, en el primer caso ellos encontraron datos de observación de clima, ¿ya? De observaciones y de clima. Eso lo trabajaron en este proyecto de 2020, ¿ok? Y ellos en ese proyecto, en esta información que encontraron, habían datos que usaban modelos de distribución de especies, pero los datos a gran escala son imprecisos. Cuando yo quiero abarcar mucho, ¿cierto? No logro que me quede bien afinado los resultados. Entonces, a veces ir a algo mucho más específico me ayuda a cuando yo trabajo con algo más específico, obtengo mejores resultados, a eso me refiero, que cuando quiero abarcar mucho. No es lo mismo trabajar con viñas del Maule a trabajar con viñas de Chile, porque tendría que trabajar con diferentes tipos de clima, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos, ¿me siguen? Entonces, a veces, cuando yo abarco, tengo mucha dispersión y son datos muy imprecisos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos se plantearon la pregunta, ¿cuántos son los datos más, o sea, cuáles son los datos más relevantes y en qué escala están disponibles en Nueva Zelanda, que es donde se está haciendo ese estudio? ¿Vale? Entonces, ya ahí tienen la primera brecha, por donde podría ir entonces su investigación. Después hicieron otro tema, otro tipo de trabajo. Entonces, los modelos existentes usan tipos de datos, pero podrían mejorarse los datos eh, o sea, las metodologías. Entonces, ahí entra otra pregunta. ¿Qué otro tipo de datos podrían usar este tipo de modelo de distribución de especies para hacer mejores predicciones? Ahí entra otro nicho, podría entonces entrar por... ¿Me siguen? Entonces, a veces cuando yo pregunto a raíz de la información que encontré en bibliografía, puedo hacerle preguntas a ese artículo o a ese libro o a ese capítulo de libro. Esas preguntas son mi brecha y ahí es donde yo puedo atacar con mi investigación. ¿Ya? ¿Vale? Eso es para que tuvieran para que pudieran entender un poco mejor lo que, cómo entrar o cómo descubrir eh, las brechas. O sea, la brecha en sí no es una ausencia total de conocimiento. Yo tengo una base, yo tengo un estudio, yo tengo paper, yo tengo artículos, yo tengo información que puedo buscar, ¿vale? Y la brecha es el espacio entre lo que está estudiado y lo que aún no ha sido resuelto o lo que aún no se responde. Ahí entro yo con mi investigación, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, también existen diferentes tipos de brechas. Según el tipo de trabajo que voy a hacer, también es importante el tipo de brecha. Están las brechas de evidencia, donde el fenómeno existe, pero no está documentado empíricamente. Por ejemplo, no existen datos sobre simbiosis industrial vitivinícola en el Maule. Si esa es mi brecha, o sea, yo me leí todo y no hay brecha de evidencia, no hay información, no la encontré. Por ahí me puedo meter yo, ¿vale? Están las brechas metodológicas, donde los estudios existentes no usan métodos adecuados para el problema. ¿Ya? Por ejemplo, estudios de economía circular en agricultura no aplican a la ACV más análisis económicos integrados. No está reportado, no hay nada. Las metodologías que existen no me sirven para este tipo de estudios. ¿Vale? O sea, hay una brecha, yo la puedo atacar. Está la brecha del conocimiento, o sea, brecha de conocimiento. Hay información, pero no se conoce el mecanismo causa. Se sabe que los orujos tienen valor, pero no cómo monetizarlos en cadenas locales, ¿ya? Entonces, no hay un mecanismo y ahí me puedo meter yo, ¿cómo hacerlo? ¿Se entiende? No sé, se sabe que, por ejemplo, en mi caso, los aceites ozonizados son capaces de matar hongos, eliminar hongos, porque tienen actividad antifúngica, pero no se sabe el mecanismo de acción en el hongo. O sea, no se sabe si es por la pared celular, si ataca por varios sitios. Entonces, eso es algo que yo tengo que todavía estudiar para poder completar el estudio, o sea, el mecanismo de ataque del aceite ozonizado a los hongos. A los hongos, en este caso, la botritis, que es con la que estoy trabajando. ¿Se entiende? Si yo voy a crear un mecanismo, o sea, voy a estudiar el mecanismo de acción, ¿ya? Y están las brechas empíricas contextuales. Por ejemplo, existe teoría general, pero no aplicable al contexto específico. ¿Ya? Entonces yo voy a crear una teoría que sea específica o que sea para estos casos excepcionales. ¿Ya? Por ejemplo, modelos de bioeconomía circular europeos sin adaptación al contexto chileno. O sea, puede ser que la teoría, el modelo de ellos es perfecto,
pero nadie lo ha aplicado a Chile, o no se ha visto si todo funciona o una parte funciona y la otra tenemos que hacerle modificaciones para aplicarlo a Chile, porque no sé, son climas diferentes, no sé, tenemos una costa que es diferente, hay que ver, ¿se entiende? ¿Se entienden los tipos de brechas que existen? Yo creo que sí, ¿cierto? Mm, ya, vamos a... Espérate, ¿por qué esto aquí no? Ya, ay, se me fue una llamada. Proceso para detectar brechas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre es con revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es la única que me va a ayudar a mí a encontrar esa brecha. Que generalmente ya cuando yo me pongo a estudiar un tema es porque hay algo que yo encontré, algo que yo he visto o algo que no he visto. Y digo, bueno, voy a ver si en literatura hay algo sobre esa información para ver si por ahí puedo yo empezar a investigar. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con aceites ozonizados, en este caso, extraídos de los residuos, ¿cierto? Es una de las técnicas. Yo empecé a revisar y vi que en Cuba, por ejemplo, ellos tienen un centro donde generan aceites ozonizados para uso en la salud a partir del aceite de maravilla, ¿ya? De hecho, está patentado, lo venden, lo exportan, crema, etcétera, etcétera. Yo dije, pucha, aquí en Chile nunca han hecho nada con aceites ozonizados, pensaba yo, ¿no? Aceites ozonizados, pero de origen chileno. Me puse a revisar un poco y me di cuenta que en Chile se usa el aceite de maravillas también. O sea, lo que se ha hecho con aceites ozonizados son de maravilla o de oliva, pero no se ha trabajado con otros aceites de origen chileno. Y esa fue mi brecha. Por ahí me metí yo y empecé a extraer aceite, por ejemplo, de pepitas de uva, del residuo de la vendimia, para ese aceite ozonizarlo y a ver si tenía la misma actividad antibacteriana, antifúngica que el aceite de maravilla, que es el que se vende, que se comercializa. ¿Se entiende? Si yo encontré mi brecha haciendo revisión bibliográfica de un tema o de algo que se me ocurrió o que vi que funcionaba en otro lado y quise traerlo a Chile y ver si funcionaba acá. ¿Ok? Lo del estiércol fue lo mismo. Yo empecé a trabajar con estiércol de ganado porque leyendo en literatura encontré que en la India hay una ONG que trabaja extrayendo celulosa, o sea, hace papel el estiércol de los elefantes. Ellos hacen un tratamiento, sacan la celulosa y con la celulosa generan papel y hacen libretas, hacen muchos materiales a partir del estiércol, o sea, de las heces del elefante. Yo dije, bueno, acá en Chile no hay elefante, pero tenemos vacas. La vaca es un rumiante, tiene un estómago donde el proceso hace que separar la lignina de la celulosa. Por tanto, en el estiércol de la vaca hay más del 40% por literatura, más del 40% de celulosa. Por tanto, yo podría hacer el mismo proceso. ¿Se entiende? Podría tratar de hacerlo a partir del estiércol del ganado en Chile. Y así es como uno va generando este tipo de búsqueda de brecha. Entonces, hay diferentes formas, como les decía. Primeramente, búsqueda sistemática. Usar todo lo que es website, todo lo que es revista, tanto de Easy, de Scopus, de WOS, o sea, buscar información. ¿Ya? Coloco palabras clave. Yo les recomiendo siempre, bueno, inicialmente para tener una idea lo pueden hacer en español, pero yo les recomiendo buscar siempre o colocar sus palabras en inglés porque buscan información mucho más confiable, mucho más fuerte de resultados, ¿ya? En revistas que estén escritas en inglés, esa es la verdad, en literatura en inglés. Luego voy a organizar la literatura, voy a clasificar los artículos por año, que eso es importante. Yo puedo revisar, encuentro algo buenísimo de 1800, que eso se aplicó en ese momento, a lo mejor no es ni aplicable en la actualidad. Puede que sí, no estoy diciendo que no, puede que sí, pero generalmente las cosas que son muy antiguas eh, ya se han ido mejorando, perfeccionando. Entonces, siempre organizarlo por años, por tipos de metodología, porque a lo mejor vamos a encontrar que lo que yo quiero hacer l- ya se hace, pero por una metodología diferente a la que yo estoy proponiendo. Y también es válido, porque a lo mejor la mía es más rentable desde el punto de vista energético, utiliza menos agua, si es de procesos químicos, es una química verde, libre de solventes.
Entonces ahí está mi nicho, ¿se entiende? Por eso es importante hacer esta clasificación por año, por metodología, por contexto, por hallazgo. Eso es súper importante, importante. Mendeley también te ayuda, que es lo que yo quería mostrarle, Mendeley también te ayuda a organizar tus citas, ¿ya? Tener tu listado de citas y después hacer como el traspaso nada más al listado. Y te queda mucho más organizado que hacerlo a dedo, una por una, ¿vale? Que es lo que yo les decía, que le iba a enseñar un programa. Luego, leer críticamente, o sea, toda la biografía que yo estoy buscando, no solamente guardarla por carpeta, sino también leerlas bien, ¿ya? Ver las limitaciones que conocen, qué recomiendan para investigaciones futuras, porque cada paper generalmente termina con un resumen, o sea, con una conclusión, pero con algo que falta por hacer, o que ellos plantean que podría ser mejor, ¿ya? Y de ahí yo me podría agarrar, ¿vale? Luego, mapear el conocimiento existente, o sea, visualizar qué temas se han estudiado, en qué contexto, con qué métodos, y los espacios vacíos son brechas potenciales. ¿Ya? ¿En qué contexto? Puede ser que sea, no sé, en Europa y acá en Chile nunca se haya hecho ese mismo trabajo para ese tipo de residuos. Por ejemplo, se usa una metodología que yo acá se puede usar con otra metodología que no se ha usado y podría implementarla yo acá. ¿Sí? Entonces ahí voy creando o buscando mi brecha. Y finalmente, formular la brecha. Cuando yo redacto la brecha, normalmente va a ser de una o dos oraciones, no más que eso, porque si hago un párrafo ya eso no es una brecha, ya eso es casi que un resumen, ¿cierto? Y generalmente yo encuentro que a pesar de X, no existe evidencia sobre Y en el contexto Z. Vamos a ver cómo se explica a un ejemplo claro esta formulación de brecha para que la puedan entender, disculpen. Dice, a pesar de que existen estudios sobre valorización de subproductos vitivinícolas en Europa y Australia, ¿vieron? No se dispone de evidencias empíricas sobre modelos de simbiosis industrial aplicables a bodegas de mediana escala en la región de Maule, Chile. ¿Viste? Ahí tengo mi X, mi Y y mi Z. ¿Se dan cuenta? Eso es importante y quiero que se queden con esto porque esto en el ejercicio que vamos a tener al final vamos a tener que aplicarlo. A pesar de, ¿viste? De que existen, ¿cuál va a ser X? ¿Cuál es mi X? De que existen estudios sobre valorización de sus productos vitivinícolas en Europa y Australia, no existen o no se disponen de evidencias empíricas, no existen evidencias sobre, ¿cierto? O no existen o no se disponen evidencias empíricas sobre, aquí viene tu Y, modelos de simbiosis industrial aplicables a bodegas a mediana escala, ¿viste? ¿En qué contexto? En bodegas a mediana escala en la región de Maule, Chile. Aquí tengo mi X, mi Y y mi Z. ¿Se dan cuenta? Así más o menos como yo puedo denunciar dentro de mi revisión bibliográfica, porque yo hago toda mi revisión bibliográfica y al final yo digo la brecha que encontré, ¿cierto? Y por eso es que ahí es la importancia de mi proyecto, por esa brecha que yo encontré después de hacer toda esa revisión bibliográfica. ¿Ya? Vamos a parar 10 minutos, ¿les parece? Porque ya tengo la garganta seca ya. ¿Sí? Vamos a compartir. Si van teniendo alguna duda, me paran, me preguntan. Porque la idea también es que sea un poco interactivo, que no sea solamente yo hablando, hablando, hablando. Aunque igual al final vamos a tener un ejercicio para probar y vamos a hacer algún ejercicio después al final para poder comprobar, ¿viste? Y probar esto que estamos viendo en la clase de hoy, a ver si lo entendieron. Ya, Profesora, buenas entonces, noches. sí, Tengo una duda. Respecto a la dígame, Elizabeth. justificación de la propuesta, ¿hay algún límite de palabras para la justificación de la propuesta? Mira, va a depender de cada formato. Hay cosas que están normalizadas. No sé si acá en el magíster tendrán normalizado cómo va a ser la entrega de la propuesta. Ahora,
en un proyecto normal por ejemplo, de ANIT o un Corfo o un FONDEF, un fondo así que sea aplicado, eh, a veces te piden la propuesta independiente, o sea, la justificación de propuesta independiente de tu revisión bibliográfica. En algunos lados te dicen que la solución, o sea, problema y solución independiente de tu revisión bibliográfica. Pero hay proyectos que no. Hay proyectos que tienes que incluirlo todo junto en tu revisión bibliográfica. Entonces, tú terminas planteando la brecha y cómo tú vas a abordar ese tema. ¿Me sigues? Entonces, va a depender mucho del tipo de propuesta. Eso yo creo, me imagino que en la segunda, porque a mí no me han dado ninguna normalización como para mostrarle. Tal vez podría yo pedirle eso a María Luisa para la última clase, si tienen algún tipo de normalización para su tesis. Porque eso ustedes sí necesitan saber, y normalmente cuando tú encuentran, te dan una normalización, te van a decir el tipo de fuente, qué por ciento supuestamente puedes tener de revisión bibliográfica, de metodología, de resultados, ¿entiendes? De relación. Porque tú a veces empiezas a escribir y no sé, hay gente que tienen 20 hojas de revisión bibliográfica y 2 hojas de metodología, entonces no es coherente. Tiene que tener un por ciento por cada etapa, pero va a depender mucho de la normalización, de cómo está normado el tema de tesis, en este caso del Magíster de Economía Circular, que yo creo que debe existir. Así que yo se lo voy a pedir a María Luisa para la última clase que tenemos, lo puedan tener porque la idea es que en ese mismo formato avancemos con la tarea final, que yo les comenté que quiero que sea con su proyecto para que puedan llegar de mejor manera a la última evaluación. ¿Así? Ahora, el número de palabras o el tamaño, la verdad, hay quien en la justificación se lleva una hoja, hay quien se lleva un párrafo. Va a depender, como te digo, del tipo de fondo y de cómo se debe presentar en cada fondo. Porque hay veces que a ver, y tu solución o tu justificación puede ser un párrafo perfectamente y quedaría bien si sabes hacerlo. ¿Ya? Hay personas que meten datos, información de la misma revisión bibliográfica dentro de la justificación y ahí haces que se alargue. Porque lo que está es como demostrando el por qué, pero con la revisión bibliográfica tú haces esa demostración. Entonces, generalmente, si está bien redactada con un párrafo, dos, puede quedar perfecta tu justificación. ¿Ya? Pero como te digo, va a depender mucho de la normalización. Que eso, como te digo, vamos a ver, voy a hablar con María Luisa a ver si me lo hace llegar. Déjame apuntarlo porque después se me va a pasar. Gracias, profesora. Mm. Si me lo da, perfecto, porque así la próxima clase lo vemos al tiro para que tengan claro cuáles van a ser las cosas que le van a medir. ¿Ya? Entonces, aquí, mira, aquí vamos a hablar un poco de la justificación de la propuesta, que es una de tus dudas, ¿ya? Porque la brecha finalmente va a terminar o va a identificar el objetivo final de tu investigación, que es lo que se está buscando cuando tú vas al por qué yo voy a hacer esto, porque existe esa brecha. Por eso lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, la justificación responde a la pregunta por qué es necesario realizar esta investigación. Y una justificación sólida va conectada siempre con la brecha que yo logré identificar durante ¿qué? Durante la revisión bibliográfica, ¿ya? Que puede ser por relevancia teórica, relevancia por metodológica o por la práctica o puesta en práctica de mi propuesta, ¿ya? Entonces, en cuanto a relevancia teórica, ¿qué aporte hace el conocimiento científico? Disculpe. ¿Qué aporte hace al conocimiento científico lo que yo quiero plantear o estoy sugiriendo? Contribuye a desarrollar, refinar o cuestionar una teoría existente, por ahí podría ir el tema de la justificación de mi propuesta. También porque puede tener una relevancia metodológica, como yo les decía, introduce un método nuevo o adapta uno existente a un contexto no explorado, valida instrumentos, como yo les decía, en literatura hay muchas metodologías y a lo mejor la que yo estoy proponiendo no existe o es una mejorada de las que están. Ya eso es relevante porque si yo abarato costos, si yo disminuyo eh, eh, el uso de energía eléctrica, si uso energías renovables, si hago una técnica de química verde donde no uso solventes, ¿me siguen? Todo lo que sea para mejorar son relevancias metodológicas que podrían eh, dirigirse hacia mi propuesta de, de proyecto, ¿vale? Y en cuanto a relevancia práctica, ¿qué problemas concretos resuelven? ¿Quiénes se benefician con esta propuesta? ¿Es transferible a políticas, empresas o territorios?
Recuerden que la idea es, y lo que se está buscando en la actualidad es que todos los proyectos vayan hacia algo aplicable, hacia algo que realmente no solamente no solamente en la teoría solucione, o sea, haga una, no sé, una demostración de un tipo de reacción química, sino que se aplique a algo, a eso me refiero, que lo que ustedes investigan tiene que ser aplicado. Ya la NIT, que antiguamente estaba más relacionada con investigación básica, ya no se conforma con investigación básica, ya quiere aplicación. O sea, que no se deje hacer investigación básica, pero sino que además de investigación básica también tenga aplicación. Entonces, estos son algunos tipos de preguntas que yo me debo realizar a la hora de justificar mi propuesta, en base a la brecha que encontré en la revisión bibliográfica. Y por ejemplo, aquí les traje un ejemplo donde dice, en la teoría, ampliar los modelos de simbiosis industrial al contexto agroindustrial del sur de Chile. En cuanto al tema metodológico, combinar ACB más entrevistas más pilotos, integrando dimensiones ambientales y sociales. Y en la práctica, generar el modelo replicable para bodegas de mediana escala bajo la ley REP. Entonces, se dan cuenta, voy a entrar con mi propuesta en los tres ámbitos. Hay propuestas que son fuertes en la parte metodológica, hay propuestas que son más fuertes en la parte práctica, hay algunas que son más en teoría, pero la idea en todo lo que es ciencia aplicada en cuanto a economía circular, lo ideal es que tenga, que cubra las tres áreas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a redactar la justificación? ¿Cuál es la estructura que debe tener? ¿Ya? Primeramente, contextualizar el problema. Como les decía, hay proyectos, hay fondos en que se ven separados. La justificación de mi propuesta se ve separado del marco teórico, de la revisión bibliográfica, pero hay propuestas, hay proyectos en que no, en que, por ejemplo, los proyectos regulares. Es regular. Los proyectos, eso está hablando de la ANIT, ¿ya? Los fondos de ANIT, los postdoc, los proyectos de iniciación científica, esos no llevan, no se hacen separados. Es como una revisión bibliográfica del tema donde tú al final vas a decir tu brecha y por qué tú estás, el estudio que tú vas a hacer, por qué lo estás haciendo, ¿viste? Entonces ahí tú justificas tu propuesta. Pero hay proyectos como lo que le decía de Corpo, Fondef, los FIA, los FIC, que ahora cambió el nombre, pero son regionales, ellos sí te piden todo por separado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo empiezo con una contextualización del problema. ¿Qué hago? Presentar el problema general con datos actualizados y referencias que le den peso. Súper importante, como yo les decía, los datos duros, los datos en todo lo que es postulación son importantes porque están demostrando, están mostrando el problema real que existe. ¿Ya? Después voy a mostrar la brecha. Yo voy a señalar de forma explícitamente que no se sabe aún, qué es lo que no se ha estudiado, qué es lo que no hay presente, qué es lo que no encontré en bibliografía, qué es lo que falta, ¿vale? Y generalmente siempre se trabaja así. Sin embargo, no existe evidencia sobre, ¿vale? O sea, encontré toda esta bibliografía, toda esta información en bibliografía, sin embargo, no existe evidencia sobre este tema. Y ahí es donde va a meter, yo voy a justificar de esa manera eh, mi propuesta, ¿ya? También debo argumentar la referencia, o sea, la relevancia, discúlpenme. Explicar por qué esa brecha es importante. Porque puede ser que yo diga, mira, esto no se ha hecho, pero ha afectado en algo que no se haga, ¿me sigue? Porque a lo mejor no se ha hecho, pero no es importante, entonces, ¿para qué la voy a hacer? Si realmente no va a resolver ningún problema o no va a hacer diferencia con lo que existe. Por eso, generalmente, cuando uno hace una propuesta, siempre te van a decir, bueno, y si resuelve lo mismo por ejemplo, en mi caso, estoy haciendo un biofungicida a partir de aceites ozonizados de aceite de uva, y entonces me preguntan, bueno, entonces, ¿pero ese es mejor que el fungicida que está en el comercio? Bueno, no, no es mejor, pero, ¿y qué ventaja tiene comparado con el que está en el comercio? Ah, que el mío es biodegradable, es menos tóxico, ya. Esta vez un poquito más, es más caro, es 2 pesos más caro, ya, entonces vale la pena. ¿Me sigue? Eso es importante, la relevancia de lo que tú o de la brecha que tú encontraste, porque si no, deja de tener interés el proyecto. Entonces, ¿qué consecuencias trae de no resolver esa brecha que encontré? Eso es importante, y oportunidades que abre
No sé, en mi caso, puedo proyectar mi bioinsumo para todo lo que es agricultura orgánica, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, tengo esta oportunidad de encontrar un biofertilizante que puede ser aplicado a agricultura orgánica. ¿Entiendes? Consecuencia de no resolver este tema, que este nicho queda fuera, consecuencia es que hay muchas personas que se están enfermando a raíz de los fungicidas convencionales que son químicos, se quedan en la fruta y por tanto, si no está bien lavada, pueden enfermar a las personas. Se han encontrado trazas en orina, en heces de personas de fungicidas tradicionales. Las personas que fumigan, esas personas generalmente se enferman mucho producto de que, entonces estoy encontrando la consecuencia de no aplicar un producto que sea biodegradable, que sea orgánico. ¿Me siguen? Es importante argumentar relevancia, disculpen, de la brecha que encontré. Eso es súper importante. Luego anunciar la propuesta directa, concreta. Presentar la propuesta como respuesta directa a la brecha. El presente proyecto propone, ¿me siguen? Yo empiezo a hacer toda la revisión bibliográfica, todo lo que encontré, como siempre, de lo macro a lo micro. O sea, si mi problema, yo voy a hablar, en este caso, como decía, de los aceites ozonizados, yo empecé hablando del problema, puedo atacarlo de dos vías. O empiezo hablando del problema agrícola de la botrytis, por ejemplo, que es un gran problema que hay acá en Chile en los frutales. Después hablo de los fungicidas que existen en la actualidad y que muchos, uno, ya el hongo ya no le hace nada a veces a algunos fungicidas porque ya se hicieron resistentes. Y dos, la contaminación y los problemas de salud que trae. Y de ahí las alternativas que existen, que son los aceites ozonizados. Bla, 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 bla. Hablo un poco de los aceites ozonizados y después digo, sin embargo, no existe evidencia con aceites de origen chilenos como las pepitas de uva. ¿Se entiende? Y con este podríamos trabajar con un residuo local para resolver un problema local. ¿Me siguen? Entonces, en el presente proyecto, se trata, bla, 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 o emplear en los residuos de la vendimia, ¿me sigue? Entonces ya yo hablé. Sin embargo, no existe evidencia sobre esto, hablé de lo que existe, no existe evidencia sobre eso, enuncié mi brecha, después con esto vamos a resolver esto y esto, por tanto nos proponemos en el presente proyecto, tal, 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 tal. ¿Se entiende? Entonces así yo voy teniendo una coherencia de mi revisión bibliográfica a plantear mi brecha y terminar con la justificación de mi propuesta. ¿Ok? Y finalmente, indicar el aporte. O sea, yo voy a cerrar todo mi proyecto con qué voy a aportar con lo que yo voy a descubrir, con lo que yo estoy generando. En este caso, qué conocimientos nuevos genera y a quiénes beneficia. Con esta propuesta no solamente voy a generar puestos de trabajo, porque háganse idea que voy a generar una planta piloto. Voy a generar puestos de trabajo, voy a traer tecnología a la región, bla, 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 bla. ¿Me siguen? Voy a formar capital humano porque voy a tener tesistas. Bueno, ahí uno no pone todas esas cosas, pero sí pone las cosas más relevantes, como que voy a generar puestos de trabajo, voy a traer tecnologías a la región y voy a crear capital humano. O si va a ser, no sé, voy a hacer, si durante el proyecto yo pretendo hacer contactos con otros investigadores, voy a crear redes de colaboración. ¿Me siguen? O sea, yo tengo que poner, finalmente termino con las cosas nuevas que voy a generar. ¿Ya? O a la empresa le voy a generar una solución también, porque si ustedes van a trabajar directamente con una empresa, también tienen que llevarlo a dónde van a aplicar em, su, su trabajo. Puede ser que va a aumentar la rentabilidad, que después ese proceso que ustedes hagan lo pueden proyectar o duplicar en otro tipo de empresas, también podría ser. Al final siempre tengo que indicar el aporte que hace mi proyecto, ¿vale? Esto, el ABCDE, es importante a la hora de redactar la justificación. Lo tienen que tener bien, bien clarito. Y ahora aquí les voy a mostrar un ejemplo concreto, y ya después nos vamos a ir a la actividad que quiero que hagan ustedes. ¿Vale? Profesora, Dígame, Elisa. tengo una duda. En la siguiente lámina, en la que estaba por ¿Esta? explicar. Ajá, sí. Usted mencionó al inicio de la clase que es necesario citar la bibliografía y la justificación del problema en base a lo que es importante para Chile
digamos, la problemática que aún no se resuelve. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, que estamos llevando una maestría y que vivimos en otro país y que de repente queremos hacer un proyecto de intervención respecto a una empresa en la cual laboramos en nuestro Pero país? lógico. Este, Disculpa, Elizabeth, que no sabía. Yo pensé que estaban en Chile todo. Discúlpenme. no, 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 Disculpen. Chile quería saber si... porque vivo en Chile. Pero yo creo que en el caso de ustedes, la idea es que resuelvan un problema de su empresa, de su país. Eso sí está claro. Sí, de hecho, nosotros tenemos estudiantes que en doctorados que están fuera, ¿ya? Por problemas de visa todavía no han llegado. Y los trabajos que se van haciendo en las asignaturas, les pedimos que lo hagan con empresas de su país, porque es lógico. Yo no te puedo pedir a ti que hagas resuelvas un problema en Chile si tú no estás en Chile, si no conoces el contexto de Chile. Muy buena pregunta, Elizabeth. Y yo les pido disculpas porque yo asumí de verdad que todos estaban acá en Chile. Y ya por lo que me estás diciendo veo que es de diferentes países. Entonces, en el caso de ustedes, claro, yo tomo un ejemplo de Chile porque estoy en Chile. De hecho, yo soy cubana. Podría haber tomado un ejemplo de Cuba, ¿viste? Pero como asumí que eran todos chilenos, por eso el tema. Ahora, los que te van a revisar si son chilenos, los que te van a revisar el proyecto, ¿vale? Por tanto, en lo que el formato sí no va a cambiar en lo que les he dicho, a eso me refiero. Ahora, la propuesta, si está bien fundamentada, no, perfecto que sea de tu empresa, si la idea es que ustedes resuelvan problemas que tienen sus empresas. Y si no tienen empresa y no tienen ninguna idea de proyecto, pues nosotros tenemos propuestas de proyecto, que eso es lo otro que quiero eh, consultarle. Los que no tengan propuestas de proyecto, que nos lo comenten, nos manden un correo diciendo, mire, profe, no encuentro o no tengo tema o no se me ocurre nada y nosotros le vamos a dar un tema, ¿vale? Ahora, los que tengan tema ya claro y definido, por favor, para adelante, su proyecto va con su tema. Ideal, porque si logramos un buen proyecto, un buen cierre, vamos a hacer que las empresas crean en nosotros y que puedan postular, ¿me siguen? O sea, que crean en ustedes, a eso me refiero, con sus proyectos y que puedan apostar por los proyectos para que se desarrollen. Esa es la idea de terminar con este trabajo de curso o esta tesis, que termine en algo que pueda sí o sí ser implementado. Esa es la idea. Así que, Elizabeth, no te preocupes. Tú busca tu empresa y tu proyecto, hazlo con tu empresa. Si la idea es que sea aplicado realmente y que realmente funcione, que no se quede en papeles, si eso sería lo ideal, ¿vale? Sí, profesora. Mi pregunta también iba en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Hay en el tema de residuos manejamos otra clasificación para los residuos. Entonces, yo sé que eso puede causar de repente cierta confusión al colocarlo en el título. Yo he visto que ustedes manejan otro tipo de nombres para las clasificaciones de los residuos o tienen obviamente otro tipo de normativas en las cuales se regula. Entiendo yo que colocaríamos la normativa de nuestro país y de repente algún tipo de equivalencia como para que también el evaluador pueda revisarlo y entender a qué tipo de residuos nos estamos refiriendo. ¿Es así? Exactamente, exactamente, sí. Tú puedes usar tus normas, tu metodología de nomenclatura, pero en algún lado tienes que hacer como el equivalente para el que te vaya a revisar. Y yo le voy a proponer a María Luisa que tal vez en el caso de los que son extranjeros y van a trabajar con sus empresas, tal vez invitar a alguien de la empresa en la revisión del proyecto como para ayudarnos tal vez en ese tema de terminología, de siglas, de cosas así que uno pueda tener problemas. Pero lo ideal es que en algún lado hagas como la dualidad para uno entender al menos, no sé, no sé qué tipo de residuos vas a trabajar, por ejemplo, ¿me puedes comentar para poder entender un poco y tal vez ayudarte de mejor manera? Claro, profesora. En mi caso estoy trabajando con los sólidos industriales, Ya. todo tipo de Pero residuos puedes hablar, sólidos industriales. puedes hablar así mismo, pero claro, y dentro de sólidos industriales hay muchos tipos. Yo creo que ahí debes Ah, como ponerle un apellido a eso, no solamente sólidos industriales, sino qué tipo de sólidos industriales. ya. Como vas a hacer la bajada. Recuerden lo que les digo. Yo no puedo hablar voy a trabajar con las empresas con la vitivinícola, porque son muchas, ¿cierto? Yo tengo que acotarlo a algo, no sé, exactamente a las empresas medianas que están en Maule. ¿Me siguen? Estoy como achicando. Maule es una región de Chile, ¿ok? Entonces, estoy de esa manera poniendo, o sea, reduciendo
y centrando mi trabajo en algo en específico, porque cuando lo hago muy general, también mis resultados van a quedar muy inexactos, va a ser muy irregular también, porque yo no puedo tratar lo mismo, no sé, no puedo tratar de igual manera un sólido de una viña, que es orujo, ¿cierto? A los sólidos de una industria que trabaja con metales, ¿me sigue? Son sólidos igual industriales, sin embargo, no sé, el tratamiento no es el mismo. Entonces, a eso me refiero a que tiene que tener un apellido ese sólido industrial. ¿Qué tipo de empresa es? Eso es lo que yo creo que debes aterrizar. ¿Entiendes? Gracias, profesora. Si tienes más dudas, no hay problema, o me escribes y ahí lo podemos conversar sin problema. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a seguir. Bueno, aquí tengo un ejemplo claro. Por ejemplo, el contexto. Ya, vamos allá. Dice, la industria vitivinícola chilena genera anualmente más de 300.000 toneladas de orujo y su producto de vinificación, la mayoría de los cuales son depositados en relleno sanitario o devueltos al suelo sin tratamiento previo, representando tanto una pérdida del valor económico como un impacto ambiental significativo. Y ahí la referencia donde se sacó la información. ¿Ya? Ese es el contexto. Siempre tengo que decir de dónde sacó la información. Esto que está acá es más que nada la justificación de la problemática. Esto no es revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica se supone que es un poco más extensa, ¿cierto? Esto es la problemática. Después voy a mi brecha, que es el A, B, C, D, E que les había contado. Voy a mi brecha. Sin embargo, ¿vieron? Ahí hago como el cambio. A pesar de que la literatura internacional documente con detalles el potencial de valorización de estos residuos, como polifenoles, aceite, biogás, no existen estudios empíricos que evalúen modelos de simbiosis industrial aplicables a bodegas de mediana escala en la región del Maule bajo el marco regulatorio de la ley REC. ¿Ya? Ahora voy a relevancia. Esta brecha es relevante, o sea, ¿por qué? Porque es importante esto que yo descubrí, porque el avance de la ley REP, que es la 920, exigirá a las empresas del sector reportar y reducir sus residuos, y quienes no dispongan de modelos de gestión circular validados quedarán en desventaja competitiva y regulatoria, ¿ya? Y ahí viene mi propuesta. El presente proyecto, ¿se dan cuenta? El presente proyecto propone diseñar y validar un modelo de simbiosis industrial para la gestión de orujo vitivinícola en 3 bodegas seleccionadas en la región del Maule. ¿Viste que se hace más chiquito? Es más preciso dónde voy a hacer mi estudio. Integrando análisis de ciclo de vida, ACV, entrevistas con actores clave y una prueba piloto en bodega. ¿Ya? Y el aporte. El proyecto generará un modelo de gestión replicable por el sector con impacto directo en la reducción de residuos industriales, la creación de nuevos encadenamientos productivos locales y el cumplimiento anticipado de la normativa REP. ¿Se dan cuenta? Es esto, estos 5 pasos son los que a mí me dan una buena justificación de mi propuesta. ¿Vale? Si te das cuenta, si tú lo unes, es un párrafo, 2 párrafos. Si quieres separar un poquito de lo que hay en la información y con lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Esa es una justificación de propuesta, no es más que esto. ¿Ya? Porque yo antes ya hice toda una revisión bibliográfica, me extendí, ya yo hice una introducción al tema, que también es un poco de revisión. O sea, tengo toda la información para poder decirle, por esto es que voy a hacer por esto es que estoy haciendo esta propuesta. Y esto es lo que vamos a lograr con la propuesta. Y estos son los aportes. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, a raíz de esto que tenemos acá, no, yo pensé que venía ya me faltaba esta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esta es la anterior, acá. Vamos a ver las brechas, ejemplos reales en el contexto chileno y latinoamericano, ¿ya? Por ejemplo, simbiosis, siguiendo el mismo contexto, ¿ok? Que habíamos hablado hasta ahora, en cuanto a simbiosis industrial y agroindustrial. ¿Ya? ¿Cuál es la brecha? Escasa evidencia sobre intercambio de subproductos entre empresas agroindustriales pequeñas y medianas y de mediano tamaño en Chile. ¿Cuál es la propuesta? Diseñar un modelo de simbiosis industrial para la gestión de orujos vitivinícolas en el Maule. Seguimos con la misma propuesta inicial que teníamos. ¿Ok? Y ahí está la referencia de dónde me agarro
para hacer esta propuesta, a raíz de la brecha que encontré en la revisión bibliográfica que realicé. ¿Ok? En cuanto a economía compartida en maquinarias agrícolas, no existen estudios que evalúan modelo P2P de uso compartido de maquinarias agrícolas en zonas rurales de Chile, en Chile central. ¿Cuál es la propuesta? Caracterizar las condiciones para implementar plataformas de maquinarias compartidas en la región del Maule. ¿Entendí? Esto finalmente es como un sistema que voy a crear un sistema para poder hacer contacto entre una empresa y otra. Esta necesita una maquinaria, esta la tiene, se la arrienda, ¿entiendes? Que no existe acá en Chile. O sea, con respecto a este tipo de maquinaria. Ecodiseño en envases alimentarios. Por ejemplo, la brecha. Los estudios de ecodiseños en packing de alimentos no consideran las restricciones tecnológicas de pymes chilenas del rubro. La propuesta, evaluar la viabilidad técnica y económica de envases biodegradables en empresas hortifrutícolas de O'Higgins. O'Higgins es una región acá en Chile, como en Maule, es otra región. ¿Ya? El ACB en sectores forestales chilenos, otro ejemplo. ¿Cuál es la brecha ahí? Los análisis de ciclo de vida del sector forestal chileno no desegregan por tipo de empresa ni consideran el ciclo completo hasta la disposición final. ¿Cuál sería mi propuesta? Realizar un estudio, un análisis de ciclo de vida comparativo de residuos de aserraderos en la región del Biobío bajo estándares de la ISO. ¿Se entiende? Biobío es otra región. En mi propuesta, yo tengo que aterrizar mi propuesta. No puede ser, que es lo que te decía Elizabeth, no puede ser sólidos industriales. Tienes que aterrizar eso. O qué tipo de industria o qué tipo de sólido dentro de la industria. ¿Me sigue? Para que sea algo mucho más específico y sea mucho más abarcable también. ¿Vale? Porque si no, va a ser tan amplio que al final no te va el tiempo. Recuerda que todos los proyectos trabajan con tiempo. Hay proyectos que duran 2 años, hay proyectos que duran 3, hay proyectos que duran 4. Los que duran 10 años, tal vez tú puedes hacer algo más amplio, tirar más flechas con diferentes tipos de residuos, trabajarlos tal vez de forma paralela porque tienes más años. Pero cuando a ti te cortan un proyecto a 2 años, tú tienes que ser súper concisa, igual que en los objetivos, tienes que ser súper concisa, porque si no, el evaluador que va a decir no es funcional, es imposible de realizar, no es viable. ¿Entiendes? Es súper importante que cada paso que den lleven siempre esto. Yo lo puedo hacer en ese tiempo, será posible hacerlo. Siempre eso es importante que lo consideren. Y la cantidad de objetivos. A veces es más en un proyecto o en una tesis que tú después vas a hacer algo experimental, es más fácil poner menos objetivos o hacer menos actividad, poner menos actividades, aunque después hagas más. Si haces más después, felicidades. Hiciste más y por tanto te llevas una gratificación extra, por decirlo de alguna manera. Pero si tú pones mucho y luego no logras hacer todo eso en el tiempo propuesto, entonces es como que, bueno, no lo lograste y ahí te empiezan a quitar puntos. Entonces es mejor decir, voy a hacer esto escueto y después en el camino tal vez hacer más. ¿Ok? Eso. Y aquí está lo que yo les decía, la actividad que quiero hacer con ustedes ahora, ¿ya? La idea de esta actividad es que se junten, ¿ya? En equipos, como la otra vez, más o menos los mismos equipos que hicieron, y que hagan hacer esto. Vamos a elegir un tema de proyecto de economía circular, ojalá fuera los mismos temas que ustedes ya están pensando, porque les va a servir de base, ¿ok? Y además, la actividad final está relacionada con su proyecto, entonces les va a servir esto que vamos a hacer, esta actividad que vamos a hacer hoy, al menos como ejercicio, ¿vale? Van a buscar un proyecto de economía circular vinculado a un área profesional, ideal la de ustedes, van a realizar una búsqueda rápida de 5 o 7 artículos, no más que eso, por Google Scholar, o por revista, o por Scopus, o Science Web, por donde ustedes quieran. Van con al menos 3 palabras clave, ¿vale? Van a colocar 3 palabras clave para que le pueda salir la información relacionada con lo que ustedes quieren buscar. Ojo, palabras clave. Recuerden que las palabras clave, como vimos, no pueden ser palabras generales. Tienen que ser específicas de lo que yo quiero, la información que yo quiero encontrar. ¿Ok? Después voy a completar la tabla de síntesis biográfica, o sea, el formato entregado. Bueno, en papel no, porque no lo entregué, pero sí como les mostré que tenían que hacerlo. Autor, año, país, metodología, hallazgo principal y limitaciones claras, declaradas. Porque la limitación declarada me va a dar a mí la brecha. ¿Recuerdan eso, cierto? O sea, yo voy a leer en mi paper y voy a poner quién lo escribió, en qué año lo hizo, de qué país es el paper, la metodología que empleó,
el hallazgo principal que hicieron y cuál es la limitación que ellos mismos plantearon, porque generalmente en el paper dicen, se podría o para complementar el estudio faltaría, ¿entiendes? Y esa es la limitación. Luego van a identificar una brecha de investigación a partir de esa revisión de 5 o 7 papers que hicieron, ¿vale? Van a encontrar una brecha y van a redactar un enunciado de brecha, una o dos oraciones, no más que eso, siguiendo el modelo que yo les comenté. A pesar de X, no existe evidencia de Y en Z. ¿Se recuerdan? A pesar de toda la información que hay sobre esto, no existe evidencia de la brecha que estoy encontrando en, en el caso de nosotros era en empresas medianas de la región del Maule, ¿se acuerdan? Entonces, van a anunciar la brecha y van a formular el objetivo general que va a responder directamente a la brecha y que finalmente el objetivo general es como la propuesta, ¿cierto? Con el verbo en infinitivo. ¿Le parece? Y la idea es que a la vuelta de la media hora, cada grupo haga su presentación en una diapo tal vez, ¿ya? De lo que encontró, bien, bien escueto. No quiero que escriban todo, sino que tengan como las ideas principales de lo que encontraron, eh, para poder debatir entonces las brechas y ver, ojalá que tenga relación con lo que mismo ustedes van a presentar. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Duda con lo que hay que hacer? Si no encuentran sobre el tema siete de paper, no importa. Cinco, tal vez encuentren cuatro, no importa. Pero que de esos cuatro papers hagan la actividad. ¿Ok? Ya, son las 8:54, 8:55. A las 9:25 retomamos para entonces poder hacer las presentaciones y con eso terminar. ¿Les parece? Yo voy a estar por aquí, así que si tienen dudas me van preguntando. Ya. Ok, entonces, bueno, espero que les haya servido, ¿no? El ejercicio como tal. Ahora vamos a hacer la presentación de cada equipo, una o uno de cada equipo presente, lo que encontraron, lo que vieron, la propuesta, para así conversar un poquito, ¿ya? ¿Tienen presentación para si no dejar de compartir esta yo? ¿O solo lo van a hablar? No, están muteados. ¿Qué equipo quiere comenzar? Sí, porque no, nadie me responde. Dale, Elizabeth, si yo sé dale, Elizabeth, vamos, abre ese micrófono, dime algo. Y ya, profesora, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, déjame salir yo primero Ah, acá, espera. a ver, vamos a ver, vamos a Ahí ver qué sí. tal nos va. Ahí A ver, bien, un vamos, si esto es segundito. un ejercicio más que una evaluación, es un ejercicio. Vamos a ver si el ejercicio está bien hecho. A ver, creo, vamos a ver si se puede compartir. mm, compartir pantalla, dice, ¿no? Vamos Mm, a ver, es este de acá. Y Aquí. salgo yo. ¿Se ve, Ahí sí, profesora? ahí sí. Sí, Ah, ya. eso, ahí sí. Mm, el tema del proyecto es una implementación de un modelo de simbiosis industrial para la valorización de residuos sólidos no municipales. Acá nos olvidamos precisar que son de la reparación de maquinaria pesada en la sede de La Joya de la empresa Ferreiros. Las palabras clave está simbiosis industrial o en inglés industrial symbiosis, clean, cemento clean y coprocesamiento. Esas son las principales palabras claves. La otra es los combustibles alternativos, eh, la industria del cemento y la valorización de los residuos. Y por último, los residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, que son uno de los residuos que vamos a utilizar para lo que son, eh, en este caso, el coprocesamiento de residuos, ¿no? Las cementeras utilizan principalmente residuos sólidos contaminados con hidrocarburos. Hemos elaborado una tabla síntesis bibliográfica con información que hemos encontrado en la web
hemos completado algunos campos. En este caso hemos considerado estos estudios. No hay mucha información respecto a lo que es estudios de coprocesamiento de residuos, ¿no? Hemos encontrado una modelación cuantitativa basada en recetas de producción física a escala global. Hay un hallazgo en ese estudio que habla acerca de la simbiosis industrial en las cementeras y los impactos que tienen que ver con su afectación al ambiente, pero no hay mucha información acerca de la infraestructura térmica, el poder calorífico que se necesita de los residuos, cómo se hace el proceso de traslado, el tema logístico, el acondicionamiento que necesitan. Entonces, no hay mucha información respecto a eso. De ahí encontramos un estudio del año 2024 que se ha realizado en dos países y hacen una evaluación de los casos de éxito de alternativas digamos, al envío de los residuos a relleno, ¿no? A través de diferentes alternativas de valorización, ya sea valorización energética como tal, entre ellos pirólisis, entre ellos también el coprocesamiento de residuos. Por cuestiones de tiempo no hemos podido colocar los otros campos, pero sí hemos recolectado esa información. En cuanto a la brecha de investigación, al revisar esas tres literaturas que hemos podido encontrar, hemos visto que si bien existe información acerca del impacto ambiental del coprocesamiento en una planta cementera, todavía existe un vacío de información respecto a la estructuración de la cadena logística, la viabilidad financiera del transporte. Por ejemplo, no se evalúa en cuanto a qué tan rentable o viable desde el punto de vista económico, ambiental, técnico puede ser enviar los residuos a un relleno versus enviarlo a coprocesamiento, ¿no? No hay un estudio acerca de eso. Nos habla de los impactos o beneficios al ambiente de manera general, ¿no? Pero no existe y tampoco existe esa información de algún estudio eh, en el sector, ¿no? Que vendría a ser el sector de la reparación de maquinaria pesada que pertenece a comercio interno. Entonces, ante esa ausencia de información, nosotros hemos estructurado la brecha como que a pesar de que el coprocesamiento en hornos cementerios está demostrado como una estrategia eficiente de simbiosis industrial, pues, siempre se nos dice que la valorización de residuos es mejor que enviar a relleno. Sin embargo, no existe evidencia suficiente sobre la viabilidad logística, técnica y el valor actual de los costos desde la perspectiva de un generador del sector de maquinaria pesada. Hay mucha información general, sin embargo, no hay un estudio de que sea viable o más rentable o más barato, por así decirlo, versus la disposición en relleno. Y como objetivo general de este estudio, dada la ausencia de la información, hemos colocado como evaluar esa viabilidad técnica, económica y ambiental de un modelo de simbiosis industrial para el coprocesamiento de residuos sólidos no municipales compatibles o generados por la sede de La Joya de la empresa Ferreiros durante nuestro periodo de evaluación que va a ser el año 2026. Eh, bueno, eso es lo que hemos podido trabajar, profesora. Súper, Elisa, súper. No llegaron a hacer los 6 papers, los 5, pero con lo que proyectaron, lograron hacer el trabajo. O sea, con lo que lograron revisar, lograron hacer el trabajo y de verdad bastante completo les quedó. Yo no sé si será más rentable eh, la propuesta, o sea, una vez que usted haga la parte económica, yo creo que ahí es donde le va a poder como demostrar la empresa que el retorno a los 2, 3 años después de implementado lo que ustedes plantean va a ser más viable la propuesta que lo que hacen en la actualidad, que es llevarlo para los rellenos. Porque llevarlo para los rellenos es camiones y dale, ¿viste? Y después ya se deshicieron del problema. Ahí tiene que ser un trabajo fuerte para poderlo convencer. Por lo tanto, el estudio, la parte de económica, que tú le puedas demostrar a ellos que lo que tú estás proponiendo es rentable, yo creo que ahí va a estar como el punto clave.
para, Sí, para ahorita lograr. existe una problemática de costo porque el costo de envío relleno también es altísimo. Esto debido a que la sede está ubicada más o menos Alejo. a 7 horas en bus Ah, del buena. relleno. Entonces está en un desierto. Enviar los residuos a disposición final es bastante caro. Y la planta de coprocesamiento a la que se quiere enviar está ubicada en el mismo distrito. Ah, Entonces la entonces por planta ahí, de entonces por ahí todavía acondicionamiento estás está ganando. Ah, ya, ya, ya. cercana. Ahí puedes Sí, ganar entonces, entonces. Ahí puedes ganar. ok. Claro, ahí puedes ganar entonces, ya, porque yo decía, bueno, llevar los rellenos, normalmente es dale. De hecho, hay empresas que le interesan los tipos de desechos y ellos se encargan de, como diría, recogerlo y a veces la empresa agradece, lo regala, en vez de, por ejemplo, así empezó la empresa Vínica. Acá en Chile hay una empresa que se llama Vínica, que ella hace biorefinería. Ella coge los desechos de las vendimias, de algunas vendimias, de hecho, todavía quedan muchos desechos que no utiliza, pero la idea inicial del proyecto de ellos era, las vendimias no sabían qué hacer con sus desechos, esa era la verdad, tenían montañas y montañas y montañas, y era un problema para ellos. Y esta empresa llegó, revolucionó la industria del vino, recogió todos esos residuos y empezó a hacer bioprocesos sacando componentes. Entonces, ácido tartárico, hacía biotanol, aceite de pepitas de uva también que venden en el mercado. Ellos hicieron todo un proceso de biorefinería. Y al principio se lo regalaban, porque para la empresa era fácil, o sea, le convenía que Vínica viniera y retirara sus desechos de la viña, ¿entiendes? Porque le ocupaba espacio. Pero ya después cuando vieron el negocio, empezaron a venderle a Vínica sus residuos, claro, a un menor precio, pero se los vendían. Entonces, lo que te quiero decir es que hay empresas que se dedican a retirar los desechos de cierto tipo de empresas porque les conviene a ellos para el proceso que van a hacer después. Tal vez encontrar una empresa, algo así, también podría ser otra vía, que no llevarlo al relleno sanitario. ¿Sí o no? Buscar tal vez a alguien que esté interesado en ese tipo de desechos que ustedes hacen porque tenga algo ya en camino, algún producto o algo que pueda ser utilizado, y ellos vayan y te saquen esos desechos por conveniencia. A la empresa de ustedes le va a interesar porque se van a deshacer y a la otra empresa le va a interesar porque para ellos el desecho de ustedes es una materia prima para ellos, ¿me entiendes? Podría ser otra opción. Pero ahí tendríamos que ver bien la logística de donde tú vives, de dónde tú estás, qué empresas hay, qué empresas de economía circular les puede interesar tu tipo de desecho. Ahí sería también interesante ver eso. Pero el trabajo está súper bueno, encontraron bien la brecha, que eso es importante, se dieron cuenta de la X, de la Y y de la Z, así que yo de verdad la felicito porque en el poco tiempo lograron hacer un buen acercamiento, a eso me refiero. Ya, el otro equipo, ¿quién está en el otro equipo? Elizabeth, ¿quién estaba contigo? En nuestro equipo trabajaron Jocelyn y mi compañera Jessica Oyarzún. Fuimos Ya, compañeras de equipo. entonces falta Lixiana. Son dos equipos, ya no hay más. Entonces ya presentó uno, tiene que presentar el otro. La verdad Vamos, es que no avanzamos mucho porque nos ya, pusimos más a investigar y nos empezamos a inspirar y llegamos quizás a una brecha. El tema es la agricultura vertical para ya, implementarla en la zona centro-sur de Chile y vimos varios problemas quizás ya más internacional, la seguridad alimentaria, por otro lado la crisis hídrica, que eso también está afectando la falta de espacios debido a las sí, parcelaciones y los derechos de agua. ya. ¿Y por qué se fueron al centro sur y no al norte, que es donde hay más? Bueno, en todos lados hay problemas y aquí hay estrés hídrico en todo el país ya. Pero como que en la parte norte, yo veo como que, bueno, realmente en todo el país. Ya, entonces la idea es implementar la agricultura vertical. Sí, Esa es la idea del vertical. proyecto. Ya, ya, Lo que pasa es que igual en la zona centro-sur también hay muchas parcelaciones. Igual hay poco sí. personal que cuesta bastante encontrar gente para contratar. Sí, hay poca gente que quieren trabajar en el suelo.
Sí, ya en eso veníamos nosotros el fin de semana, salimos de vacaciones a dar una vuelta y vimos eso. Hay mucho sector agrícola que no se está trabajando porque los jóvenes ya en los pueblos se van a las ciudades y antiguamente regresaban. O sea, hacían una profesión y después regresaban a su pueblo, pero ya no están regresando. Entonces, la verdad, estamos quedándonos sin mano de obra para el tema agrícola. Y claro, este tema vertical, menos espacio, menos agua, y la producción es rápida también, porque generalmente son de cultivos de corta duración, como lechuga, todo lo que es la espinaca, incluso hasta frutillas yo he visto ya que hacen en el tema de hidroponía, bueno, que puede ser, bueno, puede ser hidroponía, pero también puede ser en tierra también, porque yo los he visto en tierra también de forma vertical. Y la parte de economía circular se refiere ahí a qué, a usar menos agua, en qué sentido va a ir la Agua, economía circular? reducir el consumo de ¿A qué? espacio, reducir el Ah, consumo de agua. ya, ya. También podría ser reutilización de, por ejemplo, de guano para como biofertilizantes si van a ser, por ejemplo, en tierra, o sea, horizontal, pero en tierra. O sea, disculpa, horizontal no, vertical, pero con tierra, porque puede ser hidropónico, pero puede ser también en tierra. En tuberías también yo los he visto y se puede usar el guano como biofertilizante. eh, el agua podría ser de reutilización también, de lluvia, por ejemplo, para hacer como el ciclo y no tener que gastar agua. Los tubos incluso podrían ser también reciclados para formar la, La las estructura. estructuras. Sí, ahí se podrían hacer varias cositas. Que acá en Chile, ojo, si bien hay lugares que tienen vivero de forma horizontal, hay unas personas en Santiago que de hecho han viajado a muchos países a instalar su sistema, que ellos, bueno, normalmente uno lo ve como que son tubos así, ¿cierto? Horizontal o vertical, pero son tubos que el agua va circulando, ¿cierto? Por bomba, uno hace circular. Pero ellos generaron un sistema que es como un tubo central, abajo está el agua, entonces en el tubo central tiene hueco por diferentes lugares, o sea, el agua llega arriba y por dentro cae y así recogen la lechuga y ocupa mucho menos espacio y ellos están instalando, parece que hicieron como una patente o algo así, porque ya he visto videos de ellos que están instalando en otros países fuera de Chile, en Europa, eh, con el tema de la escasez de agua. Yo creo que para allá vamos. Acá en Chile se ha explotado poco el tema de la hidroponía, eh, incluso con la escasez hídrica que hay, bien poco se ha explotado, esa es la verdad. De hecho, incluso hay algunos que están pensando en el tema de poner peces. ¿Ya? Porque si tú pones los peces en el agua, las heces de los peces es orgánico, tiene nitrógeno, tiene fósforo, entonces finalmente es como una economía circular. Ellos se alimentan de las cositas del agua, de la planta, y a su vez lo que ellos sueltan ayuda al aporte de nutrientes. Entonces, eso tiene un nombre, no me acuerdo bien si es La acuaponía, me acuicultura. profesora. Eso mismo es la palabra. Y No me estamos viendo salía. esto con Carolina y Diana también, sí. Eso es tremenda idea y acá en Chile no se está haciendo nada de eso. Se hizo un proyecto una vez, creo que en el norte fue, por eso les dije el norte, pero no, como que se quedó ahí. Yo veo tan bueno eso, pero tan bueno porque finalmente está resolviendo dos problemas. Estás criando peces, que finalmente también es alimento, y está obteniendo las verduras y todo en un ciclo cerrado. Eh, yo creo que ahí hay mucho por hacer, mucho por hacer, esa es la verdad. Pero bueno, eso chicos, ¿qué les pareció la actividad? ¿Les ayudó un poco como lo que hemos dado hasta ahora, les está ayudando un poco a orientar el trabajo? Por mi parte, voy a averiguar con María Luisa lo de la normalización del trabajo. Eso lo voy a hacer porque me interesa que ustedes sepan cómo se va a estructurar la tesis para que tengan una idea de las cosas que sí no pueden dejar de ver, tal vez la relación de los porcientos, como yo les comentaba, entre cada parte que forma. Normalmente, por ejemplo, no sé,
la introducción no puede ser más del 15% del trabajo, la revisión biográfica tiene 1%, la metodología tiene otro, los resultados de discusión otro, etcétera. Y eso quiero ver si ya existe para podérselos acercar o por lo menos decirles si existe o no, ¿ya? Y los temas de tesis. Ojo, es importante que ya tengan sus temas, porque el proyecto final de esta asignatura lo quiero hacer relacionado con el proyecto de sus tesis, que va a ser como hacer todo lo que hemos visto, pero de su trabajo, ¿viste? Que aunque no quede perfecto, no importa, pero ya después lo que hacen es como mejorar lo que tienen para la siguiente asignatura. Entonces, aquellos que no tengan tema, por favor, escríbanme. Profe, mire, no tengo tema, necesito que me ayude con eso y con María Luisa estamos buscando temas que le podemos dar, ofrecer alguno para que ustedes cojan el que a ustedes más les guste. ¿Ok? Profesora, Dime, yo Jessica. hablé con la profesora María Luisa y le comenté que no tenía tema y ella acaba de pasar un mensaje al grupo de WhatsApp indicando que ya tiene listo y que nos va a hacer llegar los temas. Y ahí Ah, ya. tenemos que Sí, porque elegir un tema y ver cómo, y el profe que haya propuesto ese tema va a ser nuestro tutor. sí, pero estábamos viendo porque hay una empresa acá en Chile que tiene unos problemas. Yo le dije a María Luisa, mira, ahí tiene como tres posibles problemas y son como tres posibles tesis. Eh, entonces yo le comenté a María Luisa que les pusiera como ejemplo para ustedes. Me dijo que sí, aquí tal vez sea algo de eso que le mandé. Pero igual, todos los que tengan, por favor, no tengan tema, ponerse en contacto para poderlo solucionar lo antes posible, ¿ya? Eso, recuerden que la semana que viene no hay clase, ¿ya? Los que quedan por hacer trabajo en pareja, alguien que no, ya todos trabajaron, todos entregaron el trabajo en pareja. No, por acá Yo no, creo que profe. hasta el 21, ¿no? Es hasta el 21, creo. Ya, Sí, es que pero esos no lo dejen de la mano. perdón, son trabajos en grupo, más que en pareja. Ah, claro, verdad, en Exacto. grupo, discúlpeme, verdad, discúlpeme, en Sí. grupo. No, pero Eh, todavía hay sí, plazos, queda sí, tiempo, pero que no lo dejen para el final, porque después al eso final sí. cualquier descuadre, no, al final nos encontramos. Yo sé que todos trabajan, entonces igual no lo dejen para el final, para que no les... Y por favor, no amen un Frankenstein, o sea, cada uno hace una parte. Yo sé que normalmente lo trabajan así y después arman el muñeco. Traten de que el muñeco tenga coherencia, que tenga el mismo tipo de letra, todas esas cosas, por favor. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguna duda, consulta, algo que me quieran preguntar? Tienen sueñito, lo sé. Elizabeth, ¿qué hora es en Perú? ¿La misma hora de acá? Acá son No, las... ¿Qué hora es? aquí Allá. son 8:47. Ay, la noche está empezando, ¿no? Aquí ya la noche está terminando. Sí. Ya aquí es hora de dormir ya. Ya, chicos, entonces, que tengan una buena noche, una buena semana, ya, y nos vemos a la vuelta de la próxima, la otra, en 2 miércoles más. Un besito, cuídense. Chao, chao. Cuídese, profesora, muchas gracias.